A lo largo de la entrevista se abordará la vida de Jairo Norberto Benavides y su experiencia como investigador. El objetivo de esta entrevista es que a partir de su conocimiento y sus bases teóricas podamos tener un acercamiento a la identidad cultural de Cali, las inmigraciones y todas estas dinámicas que se han venido desarrollando con el tiempo frente al tema de cultura en la ciudad. Buenos días, nos encontramos con el profesor Jairo Norberto Benavides, comunicólogo docente especialista en literatura. Vamos a dar paso a una entrevista que nos dará a conocer más sobre el tema de la investigación y su relación con la identidad cultural caleña. Bueno, entonces para comenzar, queremos preguntarte ¿hace cuánto vives en la ciudad de Cali? Bueno, vivir como tal, digamos, desde el año 82, pero vengo a Cali desde más o menos el 72. Es decir, venía en periodos de vacaciones, sobre todo en junio, julio, agosto, y ese era mi lugar, digamos, de vacaciones. Cali era, sobre todo en ese tiempo, pues era más fácil vivir en Cali, digamos, más fácil porque se la podía recorrer o se la podía, digamos, conocer. ¿Y cuál fue tu primera impresión con el acercamiento a la cultura y a la ciudad? De hecho, lo que se podía observar en ese momento histórico era muchos nexos con, por un lado, digamos, la cultura de la salsa, muchos lugares, y por otro lado la abundancia de los teatros de barrio, prácticamente cada barrio tenía un teatro, hacía que la expresión cinematográfica era abundante, entonces tenías cine mexicano, cine del oeste, lugares de todo tipo de géneros cinematográficos, entonces uno podía perfectamente escoger e ir allá, digamos, a ver cine. En ese momento éramos muchos, yo era muy jovencito, entonces para mí era muy agradable ir a cine. ¿Y qué fue lo que te inspiró como a comenzar a investigar sobre cosas relacionadas con la ciudad? Y más que, digamos, en general la investigación sobre la ciudad está relacionada con mi inquietud sobre el desarrollo cultural o sobre la cultura, y sobre todo sobre el tema de identidades culturales, y más pensando porque en los años 80 empezamos a crear una fundación, se llama el Chontaduro, precisamente para recuperar cultura popular y sobre todo cultura de aquellas personas que venían y migraban a la ciudad. Por ejemplo, recuperar cultura asociada al Pacífico, cultura asociada a lo andino, que en general era la mayor parte de la población que vivía en el distrito de Agua Blanca. Ok, ¿tú por qué crees que es tan importante investigar como sobre esos temas culturales? De un lado, digamos, está el arraigo. La identidad cultural tiene mucho que ver con los nexos, con los territorios, digámoslo, con las culturas y la sociedad como tal. O sea, investigar el tema cultural tiene que ver mucho con, digamos, la memoria, con la historia, con aquello que de alguna manera ha generado procesos históricos en las sociedades como tal. Y darle una especie, digámoslo así, de tributo a todos aquellos que han generado cultura en su desarrollo histórico. Ok, y de acuerdo a lo que nos planteabas de estos fenómenos migracionales, ¿tú cómo crees que contribuyeron a la formación y transformación de la ciudad? Hay un fenómeno que no solamente lo vive Cali, lo vive en general todas las ciudades, en general de todos los países, y es un proceso de modernización. Se acaba, digamos, esa mirada un poco provincial, conservadora, podríamos decirlo, limitante o limitada para los jóvenes en términos de movilidad incluso, limitada en términos de imaginación, entonces limitaba mucho esa sociedad completamente conservadora, y eso quiere decir que las sociedades empiezan a hacer transformación urbana, a hacer transformación hacia nuevas, digamos, las maneras de comunicarse. Todo ese proceso transformacional que hacen las ciudades genera unos impactos, digámoslo así, y esos impactos, entre otros, es sobre la cultura. Los jóvenes buscan ya en los años 60, por ejemplo, sus propios lenguajes, quieren liberarse, digamos, del yugo familiar. Digo yugo familiar en el sentido de que el papá, el mamá determinaba muchas cosas de los hijos, incluso cómo vestirse. Y los jóvenes ya estaban buscando su propio lenguaje, su propia identidad cultural, podría decirse, porque no se sentían satisfechos con aquello que estaban viviendo. Entonces empiezan a generar lenguajes propios, expresiones, visión de mundo, filosofía de vida, en fin, todo ello marca, digámoslo así, un proceso de migración también, pero la migración ha sido histórica, no es actual, no fue de los años 60 solamente. Hay migraciones por temas, digamos, comerciales, hay migraciones por temas económicos, hay migraciones por temas de violencia, en fin.
o por, en este momento por fenómenos naturales, ¿no? Entonces toda la problemática natural está obligando, entre comillas, a que la gente tenga menor identidad o menos arraigo. Y ese es un proceso histórico. Entonces, ¿qué sucedió con la gente que emigró? De hecho, como cualquier signo en un sistema sígnico o un sistema social, lo que hace es transformarlo. Cualquier signo que entra en cualquier cultura la transforma, hace de cualquier tipo de ruptura, digámoslo así, genera ruptura. Y digamos que si habría que definir la cultura de alguna manera, la cultura caleña, ¿tú cómo la definirías? Yo pienso que hay un proceso histórico en el desarrollo cultural de Cali. Por un lado, digamos, la clase dirigente, la industria, las familias nativas, todos ellos que de alguna manera han querido mantener cierto tipo de cultura. Y esa cultura en los 60 dio como fenómeno una cosa bien interesante. Por un lado, el surgimiento de la tertulia, porque querían un lugar, digámoslo así, que se conserve todavía esa cultura de élite, que se llama algunos. Y por otro lado, digamos, Ciudad Solar, que eran los jóvenes buscando sentido, digamos, buscando nuevos espacios, otros espacios donde aquellos, sobre todo artistas que todavía no eran considerados como importantes y que no tenían posibilidad de acceder a la tertulia. Entonces, ellos empiezan a buscar su propia manera de expresarse, lugares donde expresarse. Entonces, Cali, los jóvenes empiezan a buscar otros lenguajes, otras maneras de vivir o habitar, digamos, la ciudad, no sentirse como encerrados. Y por eso se da ese fenómeno bien interesante, y es que en el norte se da precisamente la cultura asociada a lo norteamericano a través del rock, que ahí viene la música, el idioma, cosas por el estilo. Y lo otro es la parte sur, que está asociada a la salsa. Entonces la música andina, lo andino en general, la forma de vestir, digámoslo así, de caribeño, empieza a jugar un rol muy importante en ese sentido. ¿Y crees tú que los jóvenes, digamos que han cambiado un poco en el aspecto de cómo buscar sus propios sentidos y ha habido una pérdida progresiva de esa cultura en los últimos años? Digamos, lo más que pérdida, yo pienso que no, que ha habido transformación. Y en esas transformaciones dinámicas, digamos, las propias del desarrollo de las ciudades, de las regiones, de los países, de las sociedades, hay una transformación cultural. Y esa transformación cultural, por ejemplo, generada en los 60 por los medios de comunicación. O sea, hay dispositivos, hay tecnologías que hacen que esa transformación sea mucho más abrupta, mucho más fuerte. Por ejemplo, los medios masivos generan una cultura de masas y esa cultura se masifica, digámoslo así, la cultura. Pero en función de, por un lado, digamos, mostrar la posibilidad de mostrar aquello que de alguna manera formaba parte de la cultura popular, que eran las artesanías, que eran las danzas folclóricas, cosas por el estilo. Y por otro lado, digámoslo así, los que miraban mal a los medios de comunicación decían, no, la cultura de élite o el ballet, por decirlo, la zarzuela y todas las expresiones artísticas que identificaban lo culto, digámoslo así, eso se transforma, se cambia, pierde sentido, empieza a perder como importancia. Entonces, desde el punto de vista simbólico, de la jerarquía simbólica de las expresiones culturales, empiezan a surgir unas expresiones culturales propias del pueblo y esas se visibilizan a nivel, digamos, de los medios. Y eso es lo que de alguna manera ha sucedido. Ahora, con las nuevas tecnologías está pasando igual, lo mismo. Nuevas, digámoslo así, expresiones, nuevos lenguajes, nuevas maneras de comunicarse, digamos, nueva cultura juvenil. Y eso es parte de la transformación actual. Ok, ¿y tú qué opinas, por ejemplo, sobre esas nuevas alternativas culturales que se vienen gestando en la ciudad? Sí, es bien interesante. Uno lo puede visibilizar a través del cine, por ejemplo. Piensa tú en o la literatura, digamos, la literatura, las artes expresan de alguna manera lo que están viviendo los jóvenes. Desde el punto de vista, digamos, del arte pictórico, uno podría encontrar que es una imagen fija, siempre buscando, digamos, lo provincial, las costumbres, resaltando todo ello a través de la pintura. Llegan unos jóvenes que empiezan a buscar otro tipo, digamos, de temáticas, y ahí está Oscar Muñoz, entonces empieza a encontrar otras temáticas dentro de sus pinturas, dentro de su propuesta pictórica. Si lo vemos en el cine, piensa tú en películas, por decirlo así, que tengan que ver con Cali, María, de Jorge Isaac, que ha sido, digamos, la que más ha sentido identidad con Cali. Pero también hay otras que muestran otro tipo de expresiones, como Los Hongos, que muestra películas, digamos, asociadas a juventud, con el rock, con el graffiti, con el muralismo como tal. Y así sucesivamente, hay tantas películas que pueden dar cuenta
Por ejemplo, El Doctor Alemán es una película que muestra el problema del conflicto o la cultura popular asociada a barrios marginales, específicamente el conflicto entre Galladas en Siloé. Otras, como Que viva la música, es la juventud buscando esa identidad que no la tiene muy clara si está con el norte o con el sur. Pero en ese vaivén de norte y sur está el rock y la salsa. Entonces, es parte de esa identidad que de alguna manera se empieza a transformar en los jóvenes caleños. O sea que de acuerdo a todo lo que hemos hablado, ¿tú crees que la identidad cultural se ha aprendido y se ha venido transformando con la historia de la ciudad y con el paso de los años? De alguna manera, digamos, las sociedades empiezan a generar sus propias expresiones culturales. A eso se le llama identidad algunas veces. Pero la verdad es que, digamos, la identidad cultural está asociado, por un lado, a historia, memoria y territorio. Y en ese sentido, algunas expresiones que dan cuenta de eso. Piensa tú, por ejemplo, el caso que en las mitologías, en la lengua, las frases, las palabras, ciertas palabras y mitos que dan cuenta, digamos, del tipo de sociedad. Supongamos que en mitos nuestros, por ejemplo, están asociados mucho a los pájaros. Entonces, el pájaro, cierto tipo de pájaros. Entonces, hay, digámoslo, la fauna o la flora aparece de alguna manera en esa mitología, aparecen en esos relatos que dan cuenta de identidad, ¿cierto? Por otro lado, digámoslo, son la necesidad de crear, digamos, dentro de la teoría de los imaginarios se llama representaciones que den cuenta de esa identidad. Y en esas representaciones que dan cuenta de esa identidad pueden estar, por un lado, digámoslo así, personajes, leyendas, ¿cierto? Fantasías, que dan cuenta de fantasías, pero también de traumas o de fantasmas sociales. Y por eso el diablo, por ejemplo, el caso del diablo es bien interesante en Cali. La presencia del diablo en Cali es el temor de alguna manera a esa posesión del diablo, pero ¿por qué? Porque los caleños de alguna manera son muy expresivos y juegan, hay un juego bien interesante en Cali entre ser expresivos o al contrario, ¿cierto? Es decir, entre vivir en la salsa, ¿cierto? Y la salsa por eso se ha asociado al diablo a veces, o vivir en las costumbres de una familia conservadora que escucha todavía el tango, el bolero y cosas por el estilo. Ok, bueno, y respecto a la oferta cultural pública que de pronto conozcas, ¿piensas que tiene o no tiene poca acogida frente a los jóvenes de ahora? Digamos que hay un movimiento en los últimos años, ¿no? O sea, de oferta, de pensar, digamos, la cultura, la industria cultural, de pensar las expresiones culturales de la ciudad y volver a recuperar de alguna manera aquellas expresiones que han generado cierto tipo de identidad en la juventud caleña. Entonces el cine, ahí está el teatro, por ejemplo, que tiene ya un lugar muy importante. El caso del ballet o las danzas en general, las danzas en Cali desde los años 60, danzas folclóricas, las danzas más, digamos, clásicas como el ballet, han tenido su propio espacio a través de la creación, digámoslo así, de diferentes lugares, diferentes sitios que tratan de recuperar esas maneras de expresarse, ¿no? El caso concreto de Nicole Ballet es bien interesante porque lleva la danza, digamos, popular, la salsa, la convierte en ballet y por eso nace Barrio Ballet, que es una de las, de hecho por la influencia cubana, ¿no? Ahora, hay otros, el caso del cine, si uno ve la historia de la cultura de la ciudad, la tertulia nace a partir de un grupo de jóvenes de élite, clase alta, digámoslo así, que en los años 50 tenían su círculo de estudio. Y ese círculo de estudio que siempre estaban influenciados, por decirlo así, por los franceses. Y ellos iban a París o iban a Europa y esa influencia empezaba a generar la necesidad de crear, por ejemplo, cineforos. En los 60, por eso se dan 3 festivales, Festival de Poesía, Festival de Artes, Festival de Teatro. Se pierde un poco de eso en los 70 por los Juegos Panamericanos, pero en los 80 se recupera a través del Festival de Arte. O sea, siempre ha habido una preocupación por recuperar, digamos, las artes y como parte de la expresión de la ciudad, como también para que los jóvenes de alguna manera se sientan identificados. Si lo vemos últimamente, digamos, son líderes de industrias o esposas de industriales que han querido mantener esa imagen de la ciudad alrededor del arte, sobre todo del cine. Y eso ha hecho que de alguna manera haya una especie de limitante para que la gente se sienta integrada dentro de ello. Han buscado manera de hacerlo, pero uno lo que ve en el fondo, en la sociedad caleña es que
Hay una élite que quiere mantenerse en el imaginario social y que se quiere que mantener en el poder y que sea el reflejo de ello. Y que realmente la cultura juvenil, la popular en general, no se siente identificada con ello. Hay harta expresión cultural, realmente hay hartos eventos, sino que no se masifica, digámoslo así, porque se desconoce. Algunos ya llegamos al punto, digamos, de sentir, por ejemplo, la mayor parte de la gente que migra a la ciudad lo hace por buscar alternativas económicas. Entonces el fin de semana lo que hace es cultura de la televisión, ver televisión, quedarse ahí, de pronto el fútbol, todos esos eventos, digamos, que se transmiten a través de medios, y los medios absorben mucho la mirada de la gente. En cambio, hay sitios de la ciudad donde, por ejemplo, el Festival de Cine, habría que ver cuánto público ingresó, Festival de Teatro, Festival de Poesía, la Bienal de Danza, en fin. Todo eso hay que cuantificar frente a toda la gente que vive en Cali como tal. Muchos de esos eventos no se llevan a los barrios, ¿cierto? Muchos de esos eventos no se programan como antes, digamos, en sectores populares. Bueno, y de acuerdo, digamos que a ese desconocimiento, ¿habría una evolución o una involución en la apropiación de la identidad cultural por parte de la población o no va necesariamente ligada una cosa con otra? Más que involución, por eso decía, yo pienso que hay transformación, hay sincretismo, hay hibridez cultural, manifestaciones de híbridos cultural o múltiples manifestaciones culturales. Sincretismo, por ejemplo, en el caso concreto en el desayuno, por decirlo así. Que te aparezca a vos un desayuno con una variedad de productos, que por un lado está la cultura paisa con la arepa, por decirlo así, por otro lado está el pan, el pan de bono, cosas por el estilo. Hay algunos que consumen todavía la guapanela, el café y el chocolate, todo eso, la manera como se sirve un desayuno en una familia tradicional da cuenta de sincretismo cultural, por ejemplo, de cómo se han ingresado otras culturas y han ingresado algunos de sus productos a formar parte de la cotidianidad de una sociedad. Y eso lo podemos observar no solamente ahí, sino en muchas cosas. Por ejemplo, hace un tiempo, hace 10 años, el vallenato. La música vallenata incurre en Colombia y Cali no está exento de ello. Entonces ya hay público para para música, para el género musical vallenato, hay público para la salsa, público para el rock, el tango ha perdido mucho espacio, el bolero también ha perdido mucho espacio, pero aparecen nuevas como el reggaetón, el hip hop y cosas por el estilo. Son nuevas expresiones y eso muestra que hay transformación cultural. Bueno, digamos que todas las personas que nos encontramos implícitas en una ciudad y en un mundo cultural, digamos que tenemos un acercamiento frente a ello. Entonces ya quería preguntarte de una manera más personal, como tu posición frente a todos esos eventos culturales y esa apropiación cultural que, digamos, vives como ciudadano de Cali. Mira, yo pienso que es algo inevitable, ¿no? Más sobre todo, yo recuerdo unas palabras de Ángel Rama, donde dice que la moda llega a través de los aeropuertos, y los aeropuertos están en las ciudades. Cuando digo la moda, quiere decir que esa migración de formas de vestir, de lenguajes, cosas por el estilo, lo traen los jóvenes que viajan, y en este momento mucha gente viaja, y en ese proceso de viaje se llevan expresiones, se llevan lenguajes, filosofías de vida, a lugares donde vivían o habitaban antes. Y eso hace que haya transformación cultural como tal. En los 50, 60 sucedió en Latinoamérica. Se hablaba mucho de conservar la identidad latinoamericana. Mucha gente todavía lo hace. Pensemos en grupos como Calle 13, por decirlo así, tratando de recuperar esa identidad latinoamericana, o en la salsa, en el caso concreto de Rubén Blades, por decirlo así, en salsa. En el rock argentino empieza a hacer rock en español, por decirlo así. Y esa manifestación se da cuenta de un sincretismo, un cambio completo a través de la famosa cumbia argentina, la cumbia chilena, la cumbia que de alguna manera es propia nuestra, colombiana. Y resulta que eso empieza a transformarse a través de, digamos, de diferentes manifestaciones. Yo estoy en un proceso de investigación, por ejemplo, tratando de conservar cultura a través de la puesta, digámoslo así, en funcionamiento de sistemas eléctricos para comunidades no interconectadas, para comunidades indígenas y comunidades del Pacífico. La gran preocupación, y que es inevitable, cómo lograr minimizar ese proceso de transformación cultural. Es decir, y la gran pregunta, ¿qué aspectos de la cultura se deben conservar? Digámoslo, mitos, identidades, hay aquellas que generan identidades culturales. ¿Cuáles son los que generan identidad cultural? Los mitos por un lado,
¿cierto? Todo que tenga que ver con memoria, entonces todo lo que tenga que ver con memoria puede ser expresiones como una fotografía, hasta formas de conversar o lugares para conversar, que no se pierdan esos lugares, y maneras de identificarse hombres y mujeres, lugares donde conversan los hombres y las mujeres, que las mujeres dejen de, digamos, de lavar por irse a ver televisión, es lo que queremos evitar. ¿Por qué? Porque de alguna manera los lavados públicos, aquellos lugares que de alguna manera forman parte de la identidad cultural, habría que pensar cuáles precisamente, ¿cierto? Tratar de conservarlos para que no se pierda un poquito, no se transforme esa identidad cultural. Entonces, lugares de memoria, por ejemplo, un billar para los hombres, o una discoteca donde todo el mundo se encuentra, en fin, cosas por decirlo que cuando tú les das energías, ¿cierto?, a la gente 12 horas, 24 horas, de hecho va a generar transformaciones muy fuertes en la cultura como tal. O sea que de acuerdo como a esas prácticas sedimentadas que hay como en la cultura, digamos que estas transformaciones han hecho algo por digamos que opacarlas un poco. Sí, de hecho, por ejemplo, usted mira, a los gobiernos y a la gente que le preocupa la economía no le importa. A ellos le importa es el desarrollo económico. Pero el desarrollo cultural apenas se está viendo como un potencial muy importante en el caso colombiano. Piense usted toda la industria cultural caleña alrededor de la salsa. Desde hace unos 4 o 5 años o 8 años se vio que ahí había un filón bien interesante. Actualmente se está generando hay un evento que va a suceder en Cali, que es un movimiento de expresión cultural que va a haber y va a buscar que la industria cultural de las artes se genere en cine, en teatro, en danzas, en cualquier arte que sea, digámoslo así. Y eso va a ser un polo de desarrollo, digamos, en Colombia, porque en Colombia se ha visto como la cultura como algo alejado allá, que hay que dejarlo como no desarrollado. El caso de las artesanías indígenas, el caso, digámoslo así, de los bailes indígenas, se ha buscado potencializar porque ya el turismo hacia los lugares, digamos, la Amazonía, el lugares donde hay población indígena, se está aumentando. Y a la gente que viene de Europa le interesa ver lo autóctono, por decirlo así. Y eso autóctono se convierte en posibilidad de hacer industria cultural. Entonces, la cultura empieza a jugar un rol muy importante y mucha de la gente ya está cansada de los hoteles de lujo, de ir a un sitio turístico y mirar lo mismo que ve en cualquier ciudad y ver algo diferente. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que potenciar la cultura. Y en ese sentido habría que ver cómo potenciarla. Y digamos que desde tu experiencia y desde todas tus investigaciones, ¿cómo crees que sería posible potenciar en ese sentido? En Colombia se está trabajando un tema de gestión cultural y en gestión cultural ya hay movimientos, ya hay seminarios, ya hay congresos, ya hay toda una cantidad dedicada exclusivamente a pensar eso, a pensar, digamos, no solamente desde el punto de vista de expresión y explotación económica, sino por ejemplo, en procesos de inclusión. Procesos de inclusión cultural, que es un tema muy interesante, las diversidades étnicas, las diversidades culturales, las diversidades sexuales, las diversidades de todo tipo, y en eso las lenguas nativas, conservar las lenguas nativas para poder, digamos, mantenerlas como tal digamos, en la cultura o en la sociedad como tal. Y digamos que como parte de esa potencialización, uno como padre de familia o digamos desde los planteles educativos puede ayudar a... Claro, por un lado el papá tiene mucho que ver y la mamá también, por supuesto, los dos, en términos de generarle cultura y lo que llamamos capital cultural al muchacho. ¿Qué tipo de capital cultural estoy generando al niño? Esa es una gran pregunta que se debe hacer todo papá. Quiero decir con eso que tanto lo llevo a teatro, que tanto lo llevo a cine, que tanto lo llevo, digámoslo, hacia todas las manifestaciones culturales que hay, para que él poco a poco se vaya apropiando de ello y reconociéndolas como importantes, digámoslo así. Y que no sea solamente la cultura de la televisión, de mirar televisión todo el fin de semana, o del fútbol en términos de cultura deportiva. Entonces va a depender del papá y la mamá, por ejemplo, en leerle cuentos o no leerle cuentos, en que esos cuentos sean narrados oralmente o cuentos narrados a través de la escritura, digamos los leídos, o cuentos narrados a través de lo visual que es la televisión. Entonces lo malo que tiene la televisión es que te da la imagen de aquello que está narrado y eso hace que lo limita la imaginación. Entonces cuando usted le narra cuento escrito, lo más seguro, o la oralidad,
cuando le cuenta un cuento en forma oral, se lo sabe y todo, es una cosa muy importante porque el niño imagina las imágenes, digámoslo así en forma redundante. Y en ese sentido la imaginación empieza a surgir mayor, ¿cierto? Entonces, por eso el tema de creatividad y imaginación están en juego actualmente. Y digamos que la estimulación cultural por parte de la ciudad no sería lo mismo que una estimulación cultural por parte de otros medios como los que estábamos hablando anteriormente. Claro, cuando hablamos de ciudad quiere decir que qué tanto ofrece la ciudad en términos de oferta cultural, ¿no? Y qué tanto se consume, y quién la consume. Por ejemplo, uno va a eventos de poesía y uno encuentra que son los mismos 20, 25, 30 personas que asisten siempre, tratando de mantener, digamos, de la cultura de hacer poesía. Si uno va a teatro, de pronto el público es un poquito más amplio. Pero si va a danza, también muy poca gente, generalmente los familiares de los muchachos que están, digámoslo, en las escuelas o en los colegios de danza. Y la oferta cultural en ese sentido está limitada al consumo también, porque prima más, digámoslo así, la cultura asociada a lo visual, que puede ser, por ejemplo, el cine o puede ser la televisión. Y en términos de músicas, los géneros musicales juegan un rol muy importante en la juventud caleña. Entonces la gente le gusta más el concierto, ir a los conciertos, estar ahí, formar parte ahí, para que luego, digamos, la selfie lo muestren en las redes sociales de que estuvo ahí, ¿cierto? Entonces, eso es parte de la cultura que se está manifestando ahora. ¿Cuál es, digamos, la temática y cómo la ciudad debe apropiarse, digamos, de cultura? Ahí está el tema muy interesante. Lo que están haciendo en general las secretarías de cultura, el Ministerio de Cultura, en tratar de dar mayores ofertas o posibilidades a los jóvenes para que se expresen a través de las diferentes manifestaciones culturales. Puede ser literatura, puede ser cine, puede ser teatro, puede ser las danzas, puede ser lo que sea, ¿cierto? Y ya hay en este momento una gran oferta, digámoslo así, de financiación de productos culturales. Bueno, y respecto a tu experiencia como investigador, digamos que tú, ¿qué metodologías crees que podrían utilizarse de una manera satisfactoria para llevar a cabo una investigación sobre cultura, que es un tema tan amplio? Además, porque el tema de cultura no es fácil de identificar, ¿no? O sea, de hecho, la que más facilita hacer una empatía, digamos, con las comunidades es la investigación participativa. Cuando usted va a hacer trabajo con comunidad, tiene que trabajar en función de que ella participe en todo el proceso, digamos, de desarrollo del proyecto. O cualquier tipo de proyecto, puede ser de desarrollo como tal, social, o puede ser de desarrollo económico, o puede ser de desarrollo agroecológico. Entonces, si la comunidad participa, se apropia del proyecto, si participa, sostiene el proyecto, va a sentir que es parte de ella, y en ese generar cierto tipo de identidad con ese tipo de, digámoslo así, de proyecto. Y generar identidad sobre el proyecto es generar sentido de pertenencia. Bueno, y respecto al interés de investigar por cultura, digamos que tus primeras experiencias como investigador, ¿qué aprendizajes te dejaron fuertes como para aconsejar a otros investigadores que están comenzando? Por un lado, respetar. Primero que todo, hay que respetar al otro, respetar la comunidad, respetar cualquier forma de expresión que tengan ellos. Eso es fundamental. Ser muy transparente. ¿Eso qué quiere decir? No ir con doble intención, ni tratar de explotarlo, ni nada. Ser transparente en la comunicación con la gente para decirle, vea, vengo a esto es lo que ofrezco y esto es lo que se puede sacar provecho. No esperar que la gente, digamos, le empiece a suministrar información y aprovechar todo ese tipo de información con cualquier otro propósito. Eso es fundamental para que la comunidad de alguna manera logre darle, por un lado, si la gente lo siente. Hay una cosa que me ha parecido, y a mí me pasó mucho trabajando con comunidades indígenas. Los indígenas, si ellos no lo sienten y no sienten sinceridad, claridad frente a usted lo que dice y les lleva, lo más seguro es que empiezan a generarle cierta resistencia, cierto rechazo. Cuando no hay transparencia, la gente mismo le dice no, realmente, o le empiezan a esquivar, por decirlo así. Pero cuando sienten que la cosa es bien clarita, cuando le lleva el proyecto bien clarito y la gente lo siente así, le empiezan a dar información, le empiezan a colaborar, lo empiezan a formar parte de. Es decir, como dicen los indígenas, cuando ellos lo llevan a usted al fogón, cuando lo llevan a la cocina, es porque ya forma parte de ellos, ¿cierto? Es decir, llevarlo allá es como decirlo, usted es parte de nosotros.
digamos que hablando de ese dicho de que los jóvenes son como el progreso, ¿tú qué consideras que realmente es? Hay espacios, digamos, que los jóvenes han conquistado, y uno de esos espacios, digamos, tiene que ver con los lenguajes. Desde los años 60 los jóvenes empezaron a conquistar espacios, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Los jóvenes sintieron que habían sido utilizados en la Segunda Guerra Mundial y en las guerras en general, y la juventud se siente, digamos, se sintió hasta los 70, y por eso se genera el famoso grupo de hippies. Negación total de participar en procesos sociales, procesos económicos y todo eso. Entonces los jóvenes empiezan a buscar sus propios espacios, sus propios lenguajes. Y en este momento pienso que los jóvenes necesitan mayor participación en otros espacios. Por ejemplo, política. Por ejemplo, academia. Entonces, de hecho, las tecnologías se han apropiado mucho, digámoslo así. Los jóvenes se la apropiaron mucho la tecnología y la tecnología ha sido desarrollada por ellos. Nuevas maneras de comunicarse a través de la tecnología, en fin, cosas por el estilo. Pero les falta, digamos, un poquito más de conquistar otros espacios. Y esos espacios pueden ser aquellos espacios de poder. Esos espacios que de alguna manera, ¿por qué? Porque de alguna manera los han excluido o ellos mismos se han dejado excluir. ¿Sí? Muchísimas gracias por la colaboración, profe. Bueno.